Vaya zasca os habéis llevado los unionistas, ¿eh? Vaya zasca. Monumental, impresionante. Pero es que es lo que hay, o sea, ¿qué esperabais, no? Si la prensa española no hace más que manipular, inculcar odio hacia Cataluña con unas portadas, cuando ves las portadas de la prensa española, es que yo me quedo alucinado. La portada del ABC diciendo, el juez alemán da alas al golpismo, pero ¿esto qué es? Pero no hablábamos de Europa, de que estamos en Europa y de que hay que acatar la justicia europea, no sé qué. Y ahora resulta que estáis diciendo de que quizá habría que salir de Europa porque que si estamos solos, que si Europa no es justa, no sé qué, que no respeta las decisiones de los tribunales españoles, no nuestros intereses. Pero es que Europa es esto. ¿No estabais diciendo de que Cataluña va a salir de Europa, de que los catalanes no somos proeuropeos, de que queremos salirnos de Europa, pero si sois vosotros los primeros que no creéis en Europa? O sea, estáis creando un intento de justicia paralela fuera de lo que es Europa y el mundo, una justicia que solo vale en España, que es injusticia, porque de justicia no tiene nada, el puto Llarena y la Lamela y toda esta mierda de gente, ¿eh? Y ahora es cuando realmente estáis viendo lo que es Europa. Ya lo veis. Puigdemont libre, sin cargos, por rebelión, porque es que no hay rebelión. Para que haya rebelión, el delito de rebelión, tiene que haber violencia. Y no ha habido violencia por ningún sitio. Es que todo el mundo lo ve. El único país donde no se ve esto es en España. Porque estáis abducidos totalmente. Y claro, y con la prensa española esta de mierda, de derechas, que no hace más que inculcaros un odio hacia Cataluña y manipular la información y engañaros, porque os están engañando y no lo veis, porque solo veis lo que queréis ver, lo que os interesa, pues ya lo veis. O sea, rebelión nada, porque no ha habido nada de violencia. La Ponsatí en Escocia también la han liberado. Serret, Comín y Puig también liberados y sin fianza. O sea, unos zascas por todos lados impresionantes. Además, Bélgica va a investigar a España por poner un localizador en el coche de Puigdemont, que esto, sin el permiso del país donde se ha producido, es delito. Porque España está acostumbrada, y los españoles, estos nacionalistas, unionistas y tal, fachas, están acostumbrados a que se puede hacer lo que les sale de los cojones, lo que les da la puta gana. Se piensan que pueden hacer lo que les sale de los huevos siempre y que nunca les va a pasar nada y una impunidad total. Pero Europa es esto, o sea, hay unos derechos humanos, hay una carta de derechos humanos, un tratado firmado por todos los países. Está la ONU, también con sus tratados. El otro día en la radio salió el experto estadounidense en derechos humanos, Alfred de Zayas, diciendo que el derecho de autodeterminación es un derecho que tienen todas las naciones, y Cataluña, por supuesto, también. Eso mismo lo dijo Alfred de Zayas. O sea, que es ridículo e infantil pensar que solo tienen derecho de autodeterminación las excolonias africanas, ¿no? Los países africanos, que si Somalia, que si Mozambique, o sea, países que tienen igual 100 o 200 años de historia, que esos sí tienen derecho de autodeterminación, pero Cataluña, que tiene 10 siglos de existencia, no tiene derecho de autodeterminación. ¿Pero esto qué es? ¿Qué tontería es esta de creer en esta chorrada? Todos los pueblos tienen derecho de autodeterminación. No solo Mozambique y Somalia, todos. Y luego solo faltaba el desgraciado execrable de Los Santos diciendo que como ahora el juez este alemán ha rechazado las peticiones de Llarena, pues ahora resulta que esto es un complot racista. Todo esto ha dicho Los Santos, que es un complot racista de los protestantes contra los cristianos de España, y que ahora tenemos que responder con la acción y que hay que poner bombas en Alemania y que hay que tomar como rehenes a los alemanes que hay en Mallorca. Pero este tío, ¿que es retrasado o qué le pasa? Pero claro, todo esto responde a un sentimiento de impunidad total, porque claro, a este no lo van a juzgar por delito de odio. O sea, un concejal que se pone una nariz de payaso, este sí,
imputado por delito de odio. O un rapero, un tuitero que cantan contra injusticias reales, contra injusticias de la familia real, contra injusticias del Partido Popular. Estos sí, estos a la cárcel. El que critica las injusticias a la cárcel. Pero un tío que está diciendo que se pongan bombas y que se tomen rehenes, que se secuestren alemanes, a este no le van a hacer nada. Porque es esto, o sea, es la costumbre esta tan castellana y tan española de que aquí podemos hacer lo que nos salga de los huevos y decir lo que nos dé la gana contra todo el mundo y no nos pasa nada. Pues ahora es cuando estáis empezando a ver lo que es Europa, a ver lo que es la justicia y a pagar por todo ello. Y esperad, porque todavía os falta mucho. Porque al final lo conseguiremos. Los catalanes vamos a ser independientes. Lo conseguiremos, ya veréis. Porque es una causa justa y que lo estamos haciendo de una forma totalmente democrática y pacífica. Y vais a ver cómo lo vamos a conseguir. Quizá no este año ni el que viene, pero al final lo conseguiremos. Porque todas las causas justas y hechas de forma pacífica, al final se consiguen. Venga, hasta la próxima.